buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Gambito de Rey y en el día de hoy les quiero traer una de las aperturas más irregulares que existen en lo que es el mundo del ajedrez, pero que tiene mucho contrajuego. En mi opinión y para mí es una de mis aperturas favoritas, eh, de hecho yo la juego mucho y bueno, esa apertura inicia con G4 y pues eso sí les digo que eso no es para personas normales. ¿Por qué? Porque es que desde el inicio nos estamos autodestruyendo el enroque, ¿no? Pero vamos a ver una secuencia en la apertura Groot en las que las blancas no quedan tan mal, sino que tiene pues bastante contrajuego, o sea, con blancas hacer G4 sería la apertura Groot. Y con negras hacer G5, bueno, puesto que la negra juega en E4, ¿no? Eh, Ejemplo, que las blancas no jueguen G4, sino jueguen E4, ¿no? Que la negra juegue en G5. Ahí sería la apertura Borkeiga, perdón. Entonces, esto inicia con G4. Acá las negras contestan de una forma muy activa, liberando la diagonal del alfil, ¿cierto? Y importante que las negras buscan capturar el peón de G4. Acá las blancas reaccionan por instinto, ya por pura lógica, que es este es el gambito Groot, que sería con alfil por G4. ¿Cuál es la idea de este gambito? Plantear otro gambito que sería el gambito Fritz, de que estamos regalando otro peón, ¿cierto? Pero las negras no pueden hacer D por C5, digo D por C4, porque a la negra se les cae el peón de B7. ¿Y qué pasa si se les cae el B7? Pues que la torre de A8 está muerta, que la torre se muere y pues que no hay mucho remedio. Y aparte de eso, ya las negras entrarían con una calidad de menos en el juego y eso sí que está muy mal. Entonces, no sería bueno para el negro. Acá, dos respuestas para el negro para responder a esta amenaza del peón de C4 sería C6 o E6. Acá las negras pueden responder con C6 y el blanco con C por D5. Si las negras responden con C por D5, nosotros que llevamos las piezas blancas vamos a atacar el punto B7, que si se pueden dar de cuenta, eh, junto con el alfil y con la dama se están apoyando las dos mutuamente para atacar ese punto y para atacar en D5, ¿cierto? Con dos piezas de ese peón. Acá las negras, pues de pura lógica, van a hacer caballo F6. Y no tiene tanto problema si nosotros capturamos el peón de B7 porque las negras tienen caballo B7 y la torre no está muerta. Acá una celada muy interesante, un truco táctico muy interesante para las negras. Bueno, para las negras no, para las blancas, porque para las negras les va mal. Sería un error fatal donde las negras hicieran E6. ¿Por qué sería un error fatal? Sí, es cierto que el peón del D5 está siendo protegido por el peón del E6. Acá el gran problema es que la blanca tiene la jugada del dama A4, dándole un jaque al rey. Y la cosa es que al darle un jaque al rey, estamos proporcionando un ataque doble, que sería al alfil de G4. Y como el rey está en jaque, o sea, está forzado, está obligado a mover el caballo, ya sea a C6 o a D7, ¿cierto? O sea, ya sea cualquiera de esas dos casillas o colocar la dama. Bueno, supongamos que el caballo va a D7. El alfil de G4 se cae y ya nosotros tendríamos una calidad de más, así que al blanco no le conviene eso. Entonces, hacer E6 no es bueno, no es una opción recomendable para el negro. Entonces, acá el negro hace caballo F6, protegiendo el alfil de G4. Y ahorita ya no sería posible dama A4
para capturar el alfil de G4 porque está protegido. Ahora vamos a hacer caballo C3 poniéndole más presión a ese peón de rayos junto con el alfil de G2 y el caballo del C3. Y lo que me gusta mucho de la apertura Groot es que este peón de B7 siempre va a ser un punto de ataque, un punto fundamental. B7 y F7, pero más que todo el punto de B7 que nosotros siempre nos vamos a concentrar ahí. Acá la negra sí tiene E6 y como les comentaba antes ya no es posible ese doble ataque porque el alfil está defendido por el caballo, ¿cierto? Entonces ya no es posible. Pero la negra al haber defendido ese peón con E6 están dejando vulnerable el peón del B7. Y si las negras hacen caballo B7, nosotros tenemos D4 evitando que ellas hagan E5. Acá nos llevamos el peón de la 7, aunque por ese peón las negras tienen bastante contrajuego. Primero porque sacan el alfil a D6, controlando de la diagonal que hasta B8 hasta H2. Es un alfil súper poderoso. Aparte de eso, están buscando hacer E5. O sea, es un buen contrajuego para las negras, pero no solamente para las negras, sino también para las blancas. Es una apertura bastante desequilibrada. Tiene bastante pros y contra, pero para la mayoría de la gente no le gusta jugar así, ya que sienten que están siendo muy atacados y que las piezas de las negras están mucho más activas. Esa sería pues una variante de la apertura Groot, pero es que a cambio de la actividad de piezas que tienen las negras, nosotros como blancas tenemos estos dos peones pasados que en un futuro, si se llega a un final, pueden ser muy poderosos a la hora de juntarse los dos y poder coronar. Bueno, como les venía comentando, G4, D5, alfil G2, la recaptura, C4, y el tomar no porque pues se le cae el peón de B7, ¿no? Acá las negras pueden proteger también con E6 y las blancas pasar rápidamente a la recaptura del peón. Y acá se pueden fijar que la secuencia prácticamente es igual. Se ataca el peón de B7, se ataca este peón junto con alfil y dama. Aquí las negras pueden hacer caballo F6, pero no sería muy bueno, ya que este peón cae y a diferencia de la otra variante que nosotros vimos, acá las blancas no quedan tan mal, ya que después de caballo B7 nosotros tenemos D4 y este peón de E6 que habíamos mirado en la variante anterior ya no existe y para las negras ya no es posible hacer una ruptura del E5, ya que este peón protege la casilla del C5 y del E5. Entonces ya no es posible y el juego, bueno, el contrajuego de las blancas es mucho más cómodo. Con ideas de sacar el caballo a C3, alfil G5 o cerrar la cadena de peones, ¿no? O sea, cerrar la cadena de peones con E3, que sería D4 y E3, que sería bastante bueno. Y bueno, puesto que después de D4, las negras pueden continuar con torre B8. Y si uno no desea capturar el peón de la 7, no pasa nada, simplemente se retira la dama al C6 y tenemos esta casilla de escape, ¿no? Para que la dama no sea como tan rara, como tan lateralizada, o sea, como tan extraña. Lo otro que me gusta mucho de esta apertura, que va en el gambito Groot, es que, por ejemplo, ¿no? Si puesto que en un futuro las negras quieren enrocar, eh, por ejemplo, tras el siguiente orden de jugadas, ¿no? Que tras de que ellas jueguen E6,
nosotros podemos jugar pues lo que les había hecho antes, ¿no? Por podemos jugar directamente dama B3 o simplemente caballo C3 atacando el peoncito. Ellos pueden reaccionar con C6, nosotros con D4, el caballo F6 y sacar el alfil al E6, ¿no? Nosotros con H3, el alfil H5. Nosotros no podemos hacer E3 por el momento, por lo que este peón está clavado por el alfil de H5. Así que nosotros clavamos el caballo de él, ¿cierto? Si él se desclava, nosotros hacemos caballo F3. Y eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes, que tras el enroque, nosotros tenemos la posibilidad de jugar dama D2. ¿Por qué dama D2? Porque es que nosotros vamos a buscar enrocar en largo y no en corto. ¿Por qué en largo y no en corto? Porque una vez que, por ejemplo, las negras desarrollen pues el caballo del B8 a la casilla del D7, ¿cierto? Protegiendo a ese caballo y desarrollando por lo último de sus piezas. ¿Qué pasa? Que es que nosotros como conductor de blancas conectamos la torre del D y de la 1 y que este peón del G4 ya no existe. ¿Qué quiere decir que ya no existe? Que ya no, o sea, que ya no está. Y eso nos beneficia mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque si ahorita las negras deciden realizar un ataque con A5, nosotros tenemos torre G1. Y ya estamos mirando de una forma muy violenta, muy agresiva al rey blanco, al rey negro. Que diga. Ya después de que este alfil se vaya de acá. Si las blancas, si las negras deciden continuar con B5, nosotros tenemos como respuesta jugar caballo E5. Y bueno, en este punto de la partida ya depende cada uno, pues como quiera jugar, como quiera acomodar sus piezas. Pero nada más le estoy diciendo como los puntos buenos que tiene esta apertura, que si las negras se enrocan en corto, nosotros siempre vamos a tener esta columna del G abierta para nuestra torre y poder atacar. Ya él, por ejemplo, puede seguir con B4, nosotros podemos seguir con caballo E5, buscando cambiar, ¿no? Y este alfil igual le sigue pegando a la torre. Si la hace B5, nosotros simplemente hacemos caballo A4 y no hay mucho. Siempre estamos buscando la forma de meternos en C5, protegiendo esta casilla del B5, digo B6. Y no estamos tan mal. Y por ejemplo, aquí algo garrafal sería que las negras hicieran H6, porque sería algo bastante malo porque se le viene un bombazo, se le viene un sacrificio. Digamos, si hace G por, G por H6, que es lo que yo les digo, que lo de la columna abierta, vendría un alfil E4 y vea quién viene a dar el jaque. Acá no se puede ir por lo que el alfil cubre esta casilla, entonces tendría que venirse acá y se le viene un mate en pocas. Se cubre de caballo, vean qué bonito. Jaque mate. Es lo que yo les digo que la columna del G pues es muy peligrosa. No es que sea como que tan fácil. Y aparte ese caballo que está en el 5 es bastante fuerte y es bastante peligroso también. Es una de las formas en las que se puede jugar la apertura Groot. Aunque al inicio pues cualquiera puede considerar que uno está loco, que uno está demente, que uno perdió la cabeza, pero no, tiene también bastante contrajuego. Aunque hay partes donde uno puede llegar a quedar bastante raro, pero eso ya para el estilo de juego de cada uno. Yo por lo menos me gusta demasiado jugar ese tipo de aperturas. Porque uno normalmente saca a las personas de la teoría, de lo que normalmente están acostumbradas a jugar y es bueno explorar cosas nuevas en el ajedrez y no quedarse en lo mismo de siempre porque jugar las típicas aperturas que es italiana, francesa,
Entre otras es, al último ya se vuelve como aburrido y nunca está de más probar algo nuevo, ¿no? Eh, pues nada, o sea, espero que les guste el video y que también puedan llegar a aplicar la apertura GRUD en sus partidas. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.